debe darse un sentido a la vida de los hombres. Todos, bajo palabras contradictorias, expresamos los mismos impulsos: dignidad de los hombres, pan de nuestros hermanos. Nos dividen los métodos que son fruto de nuestro razonamiento, no los fines. Y vamos a la guerra los unos contra los otros en dirección a las mismas tierras prometidas. Basta para reconocerlo con mirarnos un poco de lejos. Entonces se nos ve en guerra contra nosotros mismos. Entonces, nuestras divisiones, nuestras luchas, nuestras injurias son las de un mismo cuerpo que se contrae contra sí mismo y se desgarra en la sangre del alumbramiento. Nacerá algo que superará estas imágenes diversas, pero debemos apresurarnos a forjar la síntesis. Hay que ayudar a la liberación para que no traiga la muerte. No olviden que el tratamiento para la guerra actual son los torpedos y los gases. Ya no se confía el cuidado de la guerra a una delegación de la nación que recoge laureles en las fronteras y a un precio más o menos oneroso enriquece, puedo admitirlo, el patrimonio espiritual de un pueblo. La guerra hoy no es más que una cirugía de insectos cuyas picaduras hieren los ganglios del adversario. Luego de la declaración de guerra, volarán nuestras estaciones, nuestros puentes, nuestras fábricas. Nuestras ciudades asfixiadas volcarán su población en los campos. Y desde la primera hora, Europa, un organismo de 200 millones de hombres, habrá perdido su sistema nervioso como quemado por un ácido, sus centros de control, sus grandes regulaciones, sus canales quilíferos. No constituirá más que un enorme cáncer y comenzará a podrirse. ¿Cómo alimentar a esos 200 millones de hombres? Nunca desenterrarán bastantes raíces. Cuando la contradicción se hace tan urgente, hay que apresurarse a superarla, pues no hay nada superior a una necesidad que busca su expresión. A falta de algo mejor, si encuentra esa expresión en la ideología que conduce a la guerra, haremos la guerra, no lo dudemos. Podemos encontrar una respuesta mejor que la muerte a las necesidades que atormentan al hombre, pero el negarlas es estéril. Ustedes podrían gritar por qué odian la guerra a ese oficial del sur de Marruecos a quien conocí, pero cuyo nombre no mencionaré para no incomodarlo. Si no se convencen, no lo traten de bárbaro. Escuchen primero esta evocación. Durante la guerra del Rif, comandaba un pequeño puesto plantado como cuña entre dos montañas ocupadas por tribus disidentes. Cierta vez recibía parlamentarios llegados del macizo oeste, y bebían té, tal como se estila cuando estalló el tiroteo. Las tribus del macizo oeste asaltaban el fuerte. Al capitán que los expulsaba para combatir, los parlamentarios enemigos respondieron: «Hoy somos tus huéspedes, Dios no permitirá que te abandonemos». Se sumaron a sus hombres, salvaron el fuerte y volvieron a su disidencia. Pero la víspera del día en que a su vez se preparaban a atacar al capitán volvieron. «La otra tarde te ayudamos». «Cierto», respondió el capitán. «Por ti quemamos 300 cartuchos». «Es correcto», respondió el capitán. «Sería justo que nos los devolvieras». Y el capitán, gran señor, no pudo explotar una ventaja que equivaldría a sacar un partido de la nobleza de sus enemigos. Les devolvió esos cartuchos que quizá provocarían su muerte. La verdad para el hombre es lo que hace de él un hombre. Cuando quien ha conocido esa altura de relaciones, esa lealtad en el juego, ese mutuo don de una estima que compromete la vida, compara la expansión, que la fuera permitida, a la mediocre calidad del demagogo, capaz de expresar su fraternidad a esos mismos árabes con grandes palmadas en los hombros, que hubiesen halagado quizá al individuo, pero humillado al hombre a través de él. Solo sentiría hacia usted, si usted lo reprueba,
una piedad un tanto despreciativa, y tendría razón. No intente explicar a un Mermos que desciende hacia la vertiente chilena de los Andes con su victoria en el corazón que se ha equivocado, que una carta de comerciante quizá no merecía que por ella se arriesgase la vida. Mermos se reirá de usted. La verdad es el hombre que nació en él, cuando cruzaba los Andes. Y si hoy el alemán está dispuesto a derramar su sangre por Hitler, comprendan que será inútil discutir a Hitler, porque si el alemán cree que Hitler le proporciona la ocasión de entusiasmarse y ofrecer su vida, para ese alemán todo será grande. ¿No comprenden que el poder de un movimiento reside en el hombre que lidera? ¿No comprenden que el don de sí, el riesgo, la fidelidad hasta la muerte, son ejercicios que contribuyen ampliamente a fundar la nobleza del hombre? Cuando ustedes buscan un modelo que proponer, lo descubren en el piloto que se sacrifica por su correo, en el médico que sucumbe luchando contra las epidemias, o en el mearista, que a la cabeza de su pelotón moro se interna rumbo a las privaciones y la soledad. Todos los años mueren algunos. Aun si su sacrificio es inútil en apariencia, ¿creen ustedes que no ha servido? En la pasta virgen que somos, han acuñado una bella imagen, han esparcido su simiente hasta la conciencia del niño, acunado con cuentos nacidos de sus gestas. Nada se pierde y hasta el monasterio encerrado entre sus paredes irradia su luz. ¿No comprenden que en algo nos hemos equivocado? El hormiguero humano es más rico que antes, disponemos de más bienes y momentos de esparcimiento, y sin embargo nos falta algo que no sabemos definir exactamente. Nos sentimos menos hombres, hemos perdido algunas misteriosas prerrogativas. En Jubí crié gacelas. Todos allí criábamos gacelas. Las encerrábamos en un espacio cerrado, al aire libre, porque las gacelas necesitan el agua corriente de los vientos, y no existe nada que sea más frágil que ellas. Capturadas jóvenes, viven y comen en la mano, se dejan acariciar y hunden su hocico húmedo en el hueco de la palma. Se les cree domesticadas. Se cree que ya están a salvo del pesar desconocido que consume en silencio a las gacelas, y les depara la más dulce de las muertes. Pero llega el día en que se las encuentra empujando con sus cuernecitos contra el cerco en dirección al desierto. Están magnetizadas. No saben que huyen, vienen a beber la leche que se les traen, se dejan acariciar, hunden más tiernamente aún el hocico en la palma, pero ni bien se las deja, se ve que luego de un simulacro de galope feliz, vuelven contra el cerco, y si se las deja permanecen allí, sin intentar siquiera luchar contra la barrera, sino simplemente presionando contra ella, con la nuca baja, con sus cuernecitos hasta morir. ¿Será la época de los amores o la mera necesidad de galopar hasta perder el aliento? Ellas lo ignoran. Cuando las capturamos, sus ojos aún no se habían abierto. Nada conocen de la libertad de las arenas o del olor del macho, pero ustedes son mucho más inteligentes que ellas. Lo que buscan, ustedes lo saben, es la extensión que las consumará. Quieren ser gacelas y bailar su danza. Quieren conocer la fuga rectilínea a 130 kilómetros por hora, cortada de bruscos saltos, como si de un lado a otro escapasen llamaradas de la arena. Poco importan los chacales si la verdad de las gacelas es saborear el miedo que las obliga a superarse y logra de ellas las mayores acrobacias. ¿Qué importa el león si la verdad de las gacelas es ser destrozadas a zarpazos bajo el sol? Ustedes las miran y piensan, tienen nostalgia. La nostalgia es el deseo de no se sabe qué. El objeto del deseo existe, pero no hay palabras para expresarlo. ¿Y a nosotros qué nos falta? ¿Cuáles son los espacios que pedimos se nos abran?
Buscamos liberarnos de los muros de una prisión que se espesa a nuestro alrededor. Se ha creído que para engrandecernos bastaba con vestirnos, alimentarnos, responder a todas nuestras necesidades, y poco a poco se fundó en nosotros el pequeño burgués de Courtelein, el político de aldea, el técnico cerrado a toda vida interior. Se nos instruye, me responderán ustedes, se nos enriquece más que antes con las conquistas de nuestra razón. Pero ¿quién cree que la cultura del espíritu se basa en el conocimiento de fórmulas, en la memoria de resultados adquiridos? Se hace de ella una idea muy pobre. El mediocre, salido con las peores clasificaciones del Politécnico, sabe mucho más de la naturaleza y sus leyes que Descartes, Pascal y Newton, pero sin embargo su mente sigue siendo incapaz de efectuar una sola de las lucubraciones mentales de las cuales fueron capaces Descartes, Pascal y Newton. A estos primero se los ha cultivado. Pascal, ante todo, es un estilo. Newton, ante todo, es un hombre. Reflejó el universo. La manzana dura que cae en un prado, las estrellas de las noches de julio, tuvieron para él el mismo lenguaje. Para él, la ciencia era la vida. Y descubrimos con sorpresa que hay condiciones misteriosas que nos fertilizan. Solo unidos a los demás por un fin común, que está fuera de nosotros, respiramos. Nosotros, hijos de la edad del confort, experimentamos un inexplicable bienestar al compartir nuestros últimos víveres en el desierto. A todos aquellos de entre nosotros que han conocido la gran alegría de solucionar un desperfecto en el Sahara, cualquier otro placer les parece fútil. No hay que extrañarse, que no sospechaba lo desconocido que dormía en él, pero lo sintió despertarse en un sótano de Barcelona, ante el sacrificio de la vida, la ayuda mutua, una imagen rígida de la justicia. Solo conocerá una verdad, la verdad de los anarquistas, y quien alguna vez haya montado guardia para proteger un grupo de monjitas arrodilladas y aterradas en los monasterios de España, ha de morir por la Iglesia de España. Queremos ser liberados. Quien da un asadonazo quiere conocer el sentido de su asadonazo, y el asadonazo del forzado no es el mismo del prospector, que honra al que lo da. El presidio no reside en el lugar donde se cava, no existe horror material. El presidio reside donde los asadonazos carecen de sentido, ni unen al que los da con la comodidad de los hombres. Y queremos evadirnos del presidio. Hay 200 millones de hombres en Europa que no tienen un sentido y querrían hacer. La industria los arrebató al lenguaje de las generaciones campesinas y los encerró en esos guetos enormes que se asemejan a apartaderos atestados de vagones negros. Desde el fondo de las ciudades obreras querrían ser despertados. Hay otros, atrapados en el engranaje de todos los oficios, para quienes son inaccesibles las alegrías de un mermos, las alegrías religiosas, las alegrías del sabio, y que también querrían hacer. Ciertamente se los puede animar, vistiéndolos de uniforme. Cantarán entonces sus cánticos de guerra y romperán su pan entre camaradas. Habrán encontrado lo que buscaban, el gusto de lo universal, pero del pan que se les ofrece, morirán. Puede desenterrarse los ídolos de madera y resucitar los viejos lenguajes que, bien o mal, demostraron su valer. Pueden resucitar las místicas del pangermanismo o del Imperio Romano. Pueden embriagarse a los alemanes con la embriaguez de ser alemanes y compatriotas de Beethoven. Con ello puede ensordecerse hasta el fogonero. Es más fácil que transformar al fogonero en un Beethoven, pero esos ídolos demagógicos son ídolos carnívoros. Quien muere por el progreso de los conocimientos o la curación de las enfermedades, sirve a la vida mientras muere.
Es hermoso morir por la expansión de Alemania, de Italia o del Japón, o de cualquier país, pero el adversario ya no es más esa ecuación que resiste a la integración, ni el cáncer que resiste al suero. El enemigo es el prójimo. Hay que hacerle frente, pero hoy ya no se trata de vencerlo. Todos se ubican tras un muro de cemento. Todos, a falta de algo mejor, envían noche tras noche escuadrillas que torpedean las entrañas del enemigo. La victoria será del que se disuelva último. Vean lo que sucedió en España, y ambos adversarios se disolverán juntos. ¿Qué nos faltará para nacer a la vida? Darnos. Sentimos oscuramente que el hombre solo puede comulgar con el hombre a través de una misma imagen. Los pilotos se encuentran si bregan por el mismo correo. Los hitleristas si se sacrifican por el mismo Hitler. El equipo de escaladores si tienden hacia la misma cima. Los hombres no se unen al acercarse directamente los unos a los otros, sino al confundirse en un mismo Dios. Sentíamos en un mundo que se ha tornado desierto la sed de encontrar compañeros. El gusto del pan quebrado entre camaradas nos ha hecho aceptar los valores de guerra. Pero no necesitamos la guerra para encontrar el calor de los hombres unidos en una carrera hacia la misma meta. La guerra nos engaña. El odio nada añade a la exaltación de la carrera. Ya que basta para liberarnos, con ayudarnos a tomar conciencia de un fin que nos una los unos a los otros, lo mismo da buscarlo en lo universal. El cirujano al examinar no repara en las quejas del paciente, a través de éste intenta curar al hombre. El cirujano habla un lenguaje universal. Con su musculosa muñeca, el piloto de línea aplasta los remolinos, con un esfuerzo de galeote, pero con su lucha sirve a las relaciones humanas. La fuerza de su mano acerca a los que se amaban y que intentaban unirse. Este piloto entra también en lo universal, y el simple pastor que vela por sus corderos bajo las estrellas, si toma conciencia de su papel, descubre ser más que un pastor, es un centinela, y cada centinela es responsable de todo el imperio. ¿Para qué engañamos al fogonero impulsándolo en nombre de Beethoven contra su vecino? ¿Qué engaño cuando sobre el mismo territorio se encierra a Beethoven en un campo de concentración, si no piensa como el fogonero? El fin para éste debe ser crecer y hablar un día como Beethoven, un lenguaje universal. Si tendemos hacia esta conciencia del universo, entramos en el destino mismo del hombre. Solo lo ignoran los tenderos que se acomodaron tranquilamente en la ribera y no ven correr el río. Pero el mundo evoluciona. De una lava en fusión, de una pasta de estrellas, la vida ha nacido. Poco a poco nos hemos elevado hasta escribir cantatas y pesar nebulosas. Y el comisario, bajo los obuses, sabe que la génesis no está concluida y que debe proseguir su elevación. La vida marcha hacia la conciencia. La pasta de estrellas nutre y compone lentamente su flor más alta. Pero ya tiene su grandeza el pastor que se descubre centinela. Cuando marchamos en la buena dirección, la que hemos tomado desde el origen, despertando de la arcilla, solo entonces seremos felices. Entonces podremos vivir en paz, ya que lo que da un sentido a la vida, da un sentido a la muerte. Es tan dulce la muerte a la sombra del cementerio provenzal, cuando el viejo campesino, al fin de su reinado, entrega a sus hijos en depósito su lote de cabras y olivares, para que los transmitan a su vez a los hijos de sus hijos. En una dinastía campesina solo se muere a medias. Cada existencia estalla a su vez como una valla y entrega sus granos. He visto cierta vez a 3 campesinos frente al lecho de muerte de su madre, y en verdad era doloroso. Por segunda vez el cordón umbilical se cortaba.
Por segunda vez, se deshacía un nudo, el que une una generación a otra. Esos 3 hijos se descubrían solos, teniendo que aprenderlo todo, privados de una mesa familiar donde reunirse los días de fiesta, privados del polo en que todos se encontraban. Pero yo descubría también, en esta ruptura, la vida dada por segunda vez. Esos hijos, a su vez, llegarían a ser cabezas de familia, puntos de reunión y patriarcas hasta la hora en que, a su vez, pasarían el mando a esa camada de niños que ahora juegan en el patio. Yo miraba a la madre, esa vieja campesina de rostro sereno y duro, de labios apretados, ese rostro transformado en máscara de piedra, y reconocía en él el rostro de los hijos. Esa máscara había servido para acuñar el rostro de ellos. Ese cuerpo había servido para acuñar esos cuerpos, esos hermosos ejemplares de hombres, erguidos como árboles, y ahora descansaba destrozada, pero como una rica corteza de la cual se han retirado los frutos. A su vez, hijos e hijas, con su carne, acuñarían los vástagos de hombres. En la granja no se moría. La madre ha muerto, viva la madre. Es dolorosa, sí, pero a la vez tan simple esta magia de la generación, abandonando uno por uno sobre su camino esos bellos despojos de cabellos blancos, yendo rumbo a no sé qué verdad a través de sus metamorfosis.